¿Qué tal? ¿Qué tal? Y bienvenidos a este capítulo improvisado de Juan C. Sánchez Sin Filtro. Este canal de YouTube no solamente se enfoca en entrevistar a personas, también queremos decirte sin filtro la verdad de las noticias actuales. Y queremos desenmascarar a todos esos influencers que están usando inteligencia artificial para darte información incorrecta. Y el tema de hoy es, gracias a la inteligencia artificial, logramos conseguir las transcripciones. Así es, hemos logrado conseguir las minutas de la sesión de marzo 26 de la Corte en la audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Esas son las minutas originales. Aquí las tienes. Esto es una primicia y te vamos a enseñar al final del video cómo utilizar inteligencia artificial para analizar lo que está pasando en ese caso, y vamos a hacer una llamada súper especial a un abogado para que nos aclare ciertas dudas de este caso. Señores, en este canal no vamos a usar imágenes de inteligencia artificial, no vamos a usar imágenes alteradas, vamos a utilizar inteligencia artificial como la herramienta que es. Una herramienta que nos ayude a entender el proceso que está pasando y, más importante que eso, que nos aclare muchas dudas que el humo de estos influencers está causando. Esta noticia no es para que tú ganes seguidores, esta noticia no es para que tú ganes likes, esta noticia es para que el pueblo venezolano tenga claridad, tenga esperanza y sepa exactamente dónde está el proceso. Entonces, comencemos por analizar lo que tenemos aquí. Esto, como les acabo de mencionar, son los documentos o las minutas de la sesión que hubo en la Corte. Aquí puedes ver el 26 de marzo a las 11:41. Aquí está presente el abogado de Nicolás Maduro, está presente el abogado de Cilia Flores y el fiscal. Si seguimos aquí hacia abajo, yo subrayé lo que yo considero que son las notas más importantes que quisiera aclarar en este documento. Primero que todo, en la apertura de la Corte, el abogado Pollack, que es el abogado de Nicolás Maduro, se refiere a él como el presidente Maduro. Y el abogado Donnelly, que es el abogado de Cilia Flores, se refiere a ella como la primera dama Flores de Maduro. Y en ese momento el juez no se opone, el juez permite que se usen títulos en la Corte. Si seguimos aquí abajo, vamos a ver que la mayoría del argumento que hace la defensa se basa en un caso de la Corte Suprema que se llama Lewis versus United States, donde se le permite usar fondos sucios, fondos contaminados al señor Lewis por la sencilla razón de que no son procedentes del delito por el que se le está culpando. Aquí vamos a ver más adelante cómo esa defensa se enfoca 100% en que los fondos no se consideran contaminados si no fueron productos del delito por el que se le está acusando a Nicolás Maduro y a Cilia Flores. Aquí vas a ver que el juez se refiere a un caso que se llama Monsanto versus the United States, donde específicamente no se le permitió a Monsanto usar los fondos de su empresa para la defensa porque se consideraron que fueron fondos contaminados. Seguimos por aquí abajo y aquí podemos ver una de las cosas más importantes del caso y que se ha discutido muchísimo ahorita, que fue donde la defensa, ahí lo puedes ver en la línea 8, empieza a decir que si no se le puede dar el derecho a los defendidos, a los acusados, de que utilicen los fondos de Venezuela para pagar a sus abogados, el caso debe de ser desestimado, ya que no se está cumpliendo con la sexta enmienda. Aquí el juez empieza a tomar el lado de la defensa y empieza a decirle a la defensa que, basado en este caso, se necesitan muchos recursos, incluyendo viajar a Venezuela y viajar a Colombia para entrevistar a ciertos testigos que serían claves en la defensa, de los acusados. El juez le pregunta qué piensa él de utilizar abogados de oficio, ¿verdad?, de la defensa pública, o lo que se llaman abogados CJA. Para los que no saben lo que es un abogado CJA, es un abogado de una firma
privada. Es un abogado de una firma privada, pero es pago por los fondos federales. Aquí seguimos, donde se sigue hablando de un caso de Stein, que es otro caso donde también usa la defensa para demostrar que cuando se demandó a la firma de contaduría KPMG, le congelaron todos los fondos para que no pagaran la defensa de sus empleados, pero eventualmente se descongelaron esos fondos y pudieron ser utilizados para pagar la defensa, aunque fueron fondos contaminados. Seguimos por aquí abajo y aquí es donde viene la fiscalía a dar su defensa. Y si no entiendes esto, no te preocupes que vamos a hacer un análisis completo con inteligencia artificial en unos minutos, ¿verdad? Aquí la defensa está hablando que no es un problema de que el dinero esté o no esté contaminado. Es un problema de seguridad nacional. Y eso fue lo que hizo que la OFAC congelaran los fondos y causaran el embargo o crearan el embargo que se crea en el 2019 bajo el mandato del presidente Obama. El juez dice que él no considera que Venezuela ya se considera un problema de seguridad nacional porque las personas responsables eran Maduro y Flores y ya están aquí. Adicional a eso, habla de que ya se está estableciendo relación comercial con la compra y venta de oro y petróleo, lo que quiere decir que esa amenaza de seguridad nacional ya no existe. Y aquí se ve un poco la inclinación del juez a aprobar que se usen los fondos de Venezuela para pagar los honorarios de abogados de tanto Maduro como Silvia Flores. También el juez deja saber aquí que aunque el juez puede emitir una opinión, él no puede dar una orden de que se le otorgue una licencia de OFAC para usar esos fondos. Eso queda bajo el Poder Ejecutivo y este es el Poder Judicial. El único que puede emitir es una opinión. Aquí seguimos hacia abajo. Aquí puedes ver todos los transcritos que, les repito, todavía no son públicos. Somos la primera persona, el primer canal que obtiene esto y es gracias a inteligencia artificial. Aquí el juez le deja saber a la fiscalía que él opina que aunque tiene mucho respeto por los defensores públicos, la carga de trabajo no sería demasiada para una oficina de defensa pública y eso pusiera a riesgo todos los otros casos que ellos tienen, ya que tendrían que dar demasiados recursos y direccionar muchos recursos de la oficina de defensa pública para este caso específicamente. Aquí seguimos para abajo para que ustedes vean, son 44 páginas donde el juez una y otra vez menciona que este caso es único, y que es extremadamente importante que se tomen decisiones con cautela porque cualquier decisión puede causar jurisprudencia para casos futuros. Seguimos aquí abajo. Vamos a seguir. Y aquí vemos una vez más que la defensa vuelve agresivamente a decir si este problema no se puede solucionar y si la corte no tiene jurisdicción para dar una orden de que se suelten los fondos, entonces no queda otra opción más que desestimar los cargos. Y el juez aquí directamente le dice, no voy a desestimar el caso. Se lo dice directamente. Volvemos para acá, seguimos para abajo. Y aquí, una vez más, la defensa vuelve a decir que si no van a usar los fondos que ya estaban establecidos allí antes de la captura de Maduro, pueden utilizar este nuevo dinero, que son 18 billones de dólares en ventas de petróleo que ya le han entrado a Venezuela desde la captura de Maduro, para que se paguen los honorarios de él, ya que este dinero no sería dinero contaminado, sería dinero nuevo de transacciones nuevas. Seguimos por aquí. Y vamos al segundo punto que se discute aquí, que es el de la orden de protección de información. Aquí la defensa argumenta
que si ellos no pueden compartir la información del caso con posibles testigos, aunque esos testigos sean en este momento prófugos de la justicia, es imposible que ellos puedan tener una defensa justa o una defensa completa. Este argumento lleva a que el juez pida que se vuelva a escribir esta orden, esta vez que sea la defensa la que pone esta nueva orden, donde la defensa aclare que se va a compartir información, mas no se va a compartir evidencia. Todo esto es parte de lo que se conoce como la regla 16 en Corte Federal, donde la regla 16 exige que para presentarse una defensa justa se tenga que utilizar la evidencia que hay en el caso. Como ustedes pueden ver, el juez vuelve a darle un poco la razón a la defensa y le exige que sean ellos los que introducen el nuevo memo, el cual ya se introdujo, se los voy a mostrar en unos momentos. Y por último, lo último que se exige o que se pide es que por favor la fiscalía mande un comunicado, al Departamento de Prisiones donde se le pueda prestar atención médica a Cilia Flores, ya que ella tiene una condición cardíaca, que aquí la ves aquí, que es un prolapso de la válvula mitral. Aquí la puedes ver subrayada. Y se le exige que por favor le hagan todos los exámenes médicos pertinentes para ponerla en un tratamiento. Señores, fue una audiencia que no llevó a ninguna conclusión, fue una audiencia que no llevó a ninguna decisión, fue una audiencia donde simplemente se discutieron ciertas cosas y el juez al final dice que va a emitir su decisión más adelante, no dio una fecha de próxima audiencia, no dijo cuándo iba a emitir su decisión final, simplemente le exigió a la defensa que escribiera un nuevo memo aclarando el punto número 13 de la orden de protección, donde se le permita a la defensa compartir información, mas no compartir detalles o evidencia. Ese memo ya se introdujo. Aquí lo puedes ver con fecha de marzo 30 y aquí puedes ver que se vuelve a escribir la orden donde simplemente se dice que la defensa puede discutir con otros acusados detalles del caso sin necesidad de dar evidencia acerca de estos detalles. Es decir, la orden de protección sigue en pie, simplemente ha sido enmendada. Ahora, todos estos rumores y todo este amarillismo que si se discutió la ciudadanía de Maduro, que si no se discutió la ciudadanía de Maduro, nada de eso sucedió en la audiencia. Eso es pura especulación, eso es puro amarillismo. Hasta ahora se sigue discutiendo si el gobierno de Venezuela o el país va a pagar por los honorarios de abogado de Nicolás y de Cilia Maduro. Señores, tenemos que dejar el amarillismo y tenemos que dejar el chisme. El tema de la nacionalidad de Nicolás Maduro nunca ha salido en este caso federal, nunca ha sido un argumento de la fiscalía, no está en ningún documento, no está en ninguna minuta, y estos influencers que siguen hablando de esto, lo que están buscando es popularidad y lo que están haciendo es un reality show de un caso que es extremadamente serio y extremadamente importante para la población venezolana. Aquí te dejo ahora inteligencia artificial y quiero que prestes mucha atención a lo que vas a escuchar, porque esto es un podcast entre dos expertos que te van a explicar exactamente qué fue lo que pasó en marzo 26. Bien, vamos a desempacar esto porque el tema de hoy es francamente fascinante. O sea, normalmente, cuando pensamos en la Constitución, imaginamos que es como un escudo de titanio, ¿no? Inquebrantable. Totalmente. Nos da esa sensación de seguridad. Exacto. Pensamos que si alguien es acusado de un delito, ese escudo protege y garantiza el derecho a la defensa en un tribunal, sin importar quién sea la persona o el perfil que tenga. Parece algo súper binario, ¿verdad? O se tiene el derecho o no se tiene. Es limpio, es claro.
Claro, pero pues la realidad legal rara vez es tan limpia. Esa idea del escudo irrompible nos da mucha tranquilidad, pero asume que el sistema de justicia opera en una especie de vacío, aislado de todo lo demás que pasa en el mundo. Y ahí es exactamente donde la transcripción judicial que vamos a explorar en este análisis a fondo, digamos que rompe todos los esquemas. Porque cuando entras al mundo de las sanciones internacionales y la política exterior, De pronto ese escudo choca con una pared, ¿no? choca contra un muro de concreto armado literal. Hoy vamos a analizar un documento real, fechado el 26 de marzo de 2026. Proviene de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. Tenemos al juez Alvin K. Hellerstein, quien está presidiendo una audiencia oral en el caso penal contra Nicolás Maduro Moros y Cilia de la Flores de Maduro. Así es, y creo que es súper importante dejar algo muy claro desde el principio para quienes nos escuchan. Nuestra misión aquí no tiene absolutamente nada que ver con debatir los méritos políticos del caso o evaluar a estas figuras históricas. Totalmente de acuerdo. Cero política aquí. Exacto. Lo que vamos a hacer hoy, de manera estrictamente analítica e imparcial, es observar la mecánica legal. Queremos ver qué pasa cuando la fuerza imparable de la política exterior choca contra el objeto inmovible de la Constitución. No vamos a tomar partido sobre si las sanciones son buenas o malas, sino que vamos a ver cómo el sistema judicial procesa esta colisión frontal. Bien, entonces vamos directo al problema central, que suena un tecnicismo administrativo, pero tiene unas implicaciones masivas. La pregunta es, ¿cómo se le paga a los abogados privados en un juicio internacional de esta magnitud cuando el dinero está bloqueado por el propio gobierno que te está acusando? Es un dilema enorme. Y en una esquina tenemos al abogado defensor Barry J. Pollack. Él argumenta que sus clientes tienen un, y cito, interés de propiedad en que el gobierno de Venezuela pague sus honorarios legales. O sea, básicamente están pidiendo acceder a una indemnización para pagar la defensa. Ajá, tal cual. Y Pollack hace un énfasis gigantesco en que estos fondos no están manchados. Y ese es un término legal clave aquí. A ver, detengámonos ahí. ¿Qué significa exactamente que los fondos no estén manchados en este contexto tan específico? Pues en el derecho estadounidense hay una regla general que es bastante lógica. Digamos que si el gobierno te acusa de robar un banco, no puedes usar el dinero de la bóveda de ese mismo banco para pagarle a tu abogado. Claro, porque es el botín. Sería absurdo. Exactamente. El gobierno congela y confisca esos fondos porque provienen directamente del crimen. Son fondos manchados. Pero la defensa aquí argumenta que el dinero que quieren usar para la defensa proviene de operaciones del Estado, o sea, operaciones lícitas, y no del presunto delito que se está juzgando. Ya veo. Y para sostener eso, entiendo que usan jurisprudencia importante, ¿no? Hablan del caso Luis. Sí, el caso Luis, de la Corte Suprema, es vital para la estrategia de la defensa. Resulta que en ese caso, el gobierno intentó congelar todos los bienes de una persona acusada, incluso, y esto es lo importante, el dinero legítimo que no tenía nada que ver con el fraude que le imputaban. Espera, ¿congelaron el dinero limpio también? ¿Con qué excusa? La excusa era asegurar que hubiera fondos disponibles para pagar futuras multas si la persona era condenada. Pero la Corte Suprema dijo que no, y frenó eso. Dictaminó que el gobierno no puede congelar activos legales no manchados si el acusado los necesita para ejercer su derecho constitucional a contratar un abogado. O sea, el derecho de la sexta enmienda. Entonces la defensa, en la transcripción, está diciendo básicamente, a ver, tenemos dinero limpio, nos lo están bloqueando y eso es inconstitucional. Así es. Ese es su argumento principal. Pero a ver, hay un matiz aquí. En este caso el dinero no sale directamente del bolsillo de los acusados, sino que viene de un tercero, que sería el Estado venezolano. Y para que nuestra audiencia entienda esto a una escala más cotidiana, imaginemos esto. Trabajas para una corporación gigante y te demandan por hacer tu trabajo. La empresa tiene la obligación contractual de indemnizarte y pagar a tus abogados. Ajá, es una práctica súper común. Exacto. Pero de repente, un banco congela la cuenta de tu empresa por un problema regulatorio que no tiene nada, absolutamente nada que ver contigo. O sea, el dinero existe, lo tienes asignado, pero te topas con una pared burocrática que te impide tocarlo. Esa analogía corporativa que acabas de dar es perfecta. De hecho, captura exactamente el espíritu del otro precedente clave que cita la defensa en la audiencia, el caso Stein.
Ah, ¿el caso Stein? Cuéntanos de ese. En ese proceso, a los empleados de la inmensa firma contable KPMG los acusaron penalmente. Y bueno, KPMG iba a pagar sus defensas millonarias, que como dijimos, es el estándar. Pero el gobierno presionó fuertemente a la firma, amenazándolos con destruirlos legalmente si se atrevían a financiar a sus empleados. Wow. ¿Y KPMG qué hizo? ¿Se echó para atrás? ¿Se echó para atrás? Dejaron a los empleados sin esos fondos. Pero luego la Corte revisó eso y determinó que esa táctica de presión violaba la Constitución. Claro, porque el gobierno provocó que se quedaran sin defensa. Exacto. La Corte dictaminó que impedir que un tercero pague en la defensa de un empleado deliberadamente atenta contra el derecho a un juicio justo. Entonces, si juntamos las piezas, el abogado Pollack toma los casos Stein y Luis y arma su argumento. Venezuela está dispuesta a pagar, los fondos son lícitos, pero la OFAC, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, les impide usar ese dinero con sus sanciones. Y fíjate que, leyendo la transcripción, noto que la defensa es muy cuidadosa. Ellos no están diciendo que Estados Unidos no tenga el derecho soberano de imponer sanciones. No, para nada. No cuestionan ese poder. Exacto. Lo que dicen es, oye, si el gobierno decide usar esta herramienta económica y, como daño colateral, bloquea el acceso a fondos legítimos para nuestra defensa, pues el gobierno tiene que asumir las consecuencias. Y para la defensa, la consecuencia obvia es que el juez debería desestimar el caso penal por completo para proteger el sistema. Ese es el remate de su argumento, sí. Pero claro, el gobierno no se va a quedar callado ante eso. El fiscal, K.L.A. Wershpa, interviene y traza una línea divisoria muy clara. Me imagino, ¿qué responde el gobierno? Argumenta que la sexta enmienda es flexible y que definitivamente no es una carta blanca para gastar el dinero de otra persona si ese dinero está, por ley, inaccesible. Entiendo el argumento del gobierno, pero te confieso que a nivel lógico suena a una trampa circular. O sea, imagínate, yo te acuso de algo, luego uso todo el aparato de seguridad nacional para congelar las cuentas que te pagarían a tus abogados, y luego me presento ante el juez y digo, uy, qué pena, lamentablemente no puedes tener a los abogados que quieres porque tu dinero resulta que está inaccesible. Suena súper injusto, ¿no? Es la definición literal de tener la sartén por el mango. Yo soy el que te acuso y yo soy el que te quita la plata. Visto desde la óptica del acusado, definitivamente parece una trampa. Pero la transcripción nos muestra la óptica del Estado. El fiscal se apoya en otros fallos de la Corte Suprema, como los casos Monsanto y Kaplan and Drysdale. Y la mecánica de esos fallos es clave. Dicen que el derecho a un abogado de tu elección solo aplica si tienes fondos lícitos y, subrayo, disponibles. Disponibles. Esa es la palabra mágica. Exacto. Para entender por qué el gobierno cree que esto no es una trampa circular, piensa en un embargo nacional. Imagina que por razones geopolíticas súper urgentes, el gobierno decreta un embargo comercial total contra una empresa tecnológica extranjera porque la considera hostil. Congela todas sus operaciones. Ajá, bloqueo total. Y semanas después, a un ejecutivo de esa empresa lo demandan. Ese ejecutivo no puede ir frente a un juez y exigir que se levante un embargo de seguridad nacional contra toda la empresa solo para que puedan emitirle un cheque para sus abogados. Ya veo. O sea, la política de seguridad nacional es una cobija muy grande que cubre a todo el país y no se puede hacer a un lado por el problema legal de una sola persona. Esa es la postura del fiscal. La política exterior no se diseña ni se pausa en función de las necesidades legales de un individuo, por más grave que sea su caso. Y además, el fiscal señala algo importante sobre las fechas. Dice que las sanciones de la OFAC contra Venezuela existen desde 2019, bajo parámetros que vienen incluso desde la administración de Obama. No es que las crearon ayer para fastidiar este juicio en particular. Ese es un punto crucial. El gobierno dice, estas sanciones estaban ahí mucho antes de que ustedes pisaran este tribunal. Exacto. Entonces la fiscalía argumenta que los acusados no podían tener lo que llaman una expectativa razonable de usar el sistema financiero estadounidense. O sea, sabían que esa puerta estaba cerrada con doble candado. Y al final del día, la chamba del Ejecutivo, a través de la OFAC, es evaluar si permitir una transacción debilita la política exterior de la nación.
El gobierno argumenta que si dejan fluir dinero desde el gobierno venezolano hacia bancos estadounidenses, incluso si es solo para pagar abogados, se abre una grieta en el muro de las sanciones. Y eso socava todo el propósito de su política internacional. Pero a ver, la solución que ofrece el fiscal Wirchba, te juro que me dejó perplejo al leerla. Él dice que la Constitución te garantiza un abogado competente, no el abogado de tus sueños. Sí, la famosa defensa pública. Exacto. Sugiere que siempre pueden recurrir a los defensores públicos federales o a los abogados del panel del tribunal, el CJA, que es este sistema donde la Corte paga abogados privados cuando hay conflictos de interés. Pero seamos realistas un segundo. Estamos hablando de un caso internacional masivo, con años de investigaciones, testigos en Colombia, en Venezuela, montañas de evidencia clasificada. ¿No es una absoluta locura tirarle todo ese peso a los defensores públicos que ya están saturadísimos de trabajo? Es una locura logística. Y esa incredulidad que sientes es exactamente la misma que expresa el juez Hellerstein en la transcripción. Ah, el juez no se come ese cuento. Para nada. No le compra la solución al gobierno. De hecho, en un punto interrumpe al fiscal y se lo deja clarísimo. Le dice que un caso con esta inmensa magnitud y nivel de complejidad probatoria simplemente destruiría la capacidad de los defensores públicos. Claro, no tendrían tiempo de dormir, mucho menos de atender a los otros cientos de acusados que dependen de ellos en la corte. Exactamente. Y aquí es donde la dinámica en la sala se vuelve súper tensa. Tienes al juez Hellerstein tratando de mediar entre dos gigantes: la Constitución, que es la regla suprema dentro de su tribunal, y la política exterior, que se dicta desde la Casa Blanca. Y el juez cuestiona abiertamente al gobierno, ¿verdad? Sí, Hellerstein es muy pragmático. Le dice al fiscal algo como: a ver, las circunstancias han cambiado. Estados Unidos ahora permite que ciertas compañías petroleras hagan negocios con Venezuela. O sea, el juez está desafiando la idea de que levantar esta sanción específica para pagar a unos abogados causaría un daño irreparable a la seguridad nacional. ¡Wow! Y fíjate que hay una frase del juez en el documento que para mí es el núcleo de todo este debate. Él dice, en esencia, que los acusados ya están en territorio estadounidense y que, por lo tanto, el interés primordial ahora ya no es esa amenaza externa que motivó la sanción hace años, sino el derecho sagrado a defenderse de cargos complejos dentro de su sala. Es un cambio de paradigma total. Les está diciendo que la prioridad acaba de cambiar de la geopolítica a la justicia procesal pura y dura. Exacto. Pero aquí es donde chocamos de frente con la separación de poderes, que es un tema fascinante. O sea, el juez manda en su sala, garantiza que el juicio sea justo, pero la OFAC le pertenece al Poder Ejecutivo, que es el que maneja la diplomacia. Y un juez no puede dictarle la política exterior al presidente de los Estados Unidos. Y ese es el callejón sin salida. Cuando Hellerstein le pregunta directamente al fiscal: a ver, ¿puedo yo ordenarle a la FAC que emita una licencia especial para liberar estos fondos? ¿Qué crees que le responden? Pues me imagino que le dicen que no. Un rotundo no. El fiscal le explica que la Corte Penal simplemente no tiene jurisdicción sobre las decisiones administrativas del Departamento del Tesoro. Espera. Y el fiscal encima le dice a la defensa que si quieren pelear contra la OFAC, tienen que usar la ley APA, la ley de procedimiento administrativo. O sea, ¿me estás diciendo que para poder defenderse en su caso penal, tendrían que ir y abrir un juicio civil completamente distinto contra una agencia del gobierno? Así de absurdo como suena, ¿sí? Así funciona la burocracia. La ley APA permite a los ciudadanos demandar a las agencias si creen que actuaron de manera arbitraria. Pero es un proceso civil que puede tomar meses o años. Años. Mientras el reloj de tu juicio penal sigue corriendo y no tienes cómo pagar a quien te defienda. Es un laberinto absurdo. Tienes al juez creyendo que necesitan el dinero para que el juicio sea justo, y al fiscal recordándole que el tribunal no tiene el botón para liberar esos fondos. Pero fíjate en la jugada de ajedrez institucional que se desata a raíz de este laberinto. Es brillante. El abogado defensor Pollack decide presionar al juez. Le dice que, como la Corte no puede obligar a la OFAC, su única opción legal es amenazar con desestimar todo el caso penal por violaciones a los derechos constitucionales. Ah, claro. Pone la bomba sobre la mesa. Si no hay plata para defensa justa, tiremos el caso a la basura. Exacto.
Y el gobierno, al verse acorralado por esta amenaza de perder una investigación que les tomó años, admite algo súper revelador en la transcripción. El fiscal insinúa que si el juez realmente, seriamente considera desestimar todo, ellos llevarían esa información a, cito, las partes interesadas. O sea, le irían a tocar la puerta a la OFAC. Exactamente. Básicamente dicen que si el caso está a punto de colapsar, pues le pedirían al Tesoro que reconsidere la licencia. ¡Qué locura! Es asombroso cómo funciona esto. Es como si el gobierno dijera, a ver, técnicamente no nos puedes ordigar, juez, pero si amenazas con arruinar nuestro megajuicio, quizás, solo quizá, nuestros colegas en el Tesoro mágicamente encuentren la voluntad política para aprobar esa transferencia de dinero. Muestra clarísimo cómo operan las presiones internas en Washington, ¿no? Las líneas estrictas de la seguridad nacional resultan ser bastante elásticas cuando una condena mediática e importante está en riesgo de esfumarse. Totalmente elásticas. Y esto te demuestra que si no tienes los recursos para armar una defensa del mismo nivel que el gobierno, cada pequeña traba logística se vuelve un infierno. Y la transcripción, de hecho, transita hacia exactamente eso. Nos mete de lleno en las trincheras del litigio diario más allá del dinero. Sí, es un cambio de ritmo brutal en la lectura. Dejamos atrás las grandes teorías de la Constitución y millones bloqueados y pasamos a las realidades logísticas, que en una guerra simétrica son letales. Por ejemplo, entran al debate sobre la famosa Regla 16. A ver, expliquemos brevemente qué es la Regla 16 para quienes nos escuchan y no están tan metidos en el vocabulario legal. Claro. La regla 16 es la norma que rige el descurrimiento de pruebas en casos penales federales. Básicamente, obliga al gobierno a entregarle a la defensa la evidencia que planean usar en su contra, para que no haya emboscada sorpresa en pleno juicio. Lo cual tiene todo el sentido del mundo para un juicio justo. Sí, pero en casos de conspiración internacional, el gobierno se vuelve extremadamente paranoico con esa información. Y supongo que con mucha razón. Porque en la audiencia hay una disputa gigante sobre si los abogados defensores pueden compartir los documentos confidenciales del caso con co-conspiradores que están acusados, pero que todavía no han sido arrestados. O sea, gente que sigue prófuga. Ajá, y el gobierno exige un bloqueo total. Dicen, bajo ninguna circunstancia pueden mostrarle nuestra evidencia a prófugos de la justicia. Eso compromete informantes, compromete futuras capturas, es peligroso. Pero pongámonos del lado de la defensa un momento. El abogado Pollack argumenta algo muy válido. Dice, a ver, mi trabajo es defender a mis clientes contra una acusación de conspiración. ¿Cómo demonios te defiendes de haber conspirado con alguien si el gobierno te prohíbe ir a hablar con esa persona sobre los hechos y la evidencia del caso? Es una paradoja. La defensa dice que necesitan interactuar con esos individuos para reconstruir su propia versión de la historia. Y volvemos a lo mismo. Si el dinero está bloqueado y encima te atan las manos para investigar, el derecho a la defensa parece una simple ilusión. ¿Y qué decide el juez Hellerstein ante esto? Porque otra vez tiene que buscar un equilibrio entre la seguridad nacional y el derecho procesal. El juez dictamina un término medio muy pragmático. Les dice a los abogados defensores que sí, que pueden discutir cierta información de manera verbal o conceptual con estas personas para preparar el caso, pero les prohíbe, de manera absoluta, entregarles copias, archivos físicos o documentos clasificados. Claro, quieren evitar a toda costa que el proceso judicial se convierta sin querer en una filtración de inteligencia para gente que está fuera de Estados Unidos. Es un balance súper delicado. Y justo mientras navegan por todos estos problemas de inteligencia y evidencia clasificada, la audiencia aterriza de golpe en un tema tan humano y tan básico que choca violentamente con todo este contexto geopolítico. ¿Te refieres al acceso a la atención médica en la cárcel? Exactamente. Ese momento en la transcripción. Ese momento me pareció completamente surrealista. De verdad, tenemos al abogado Mark Donnelly, que representa a Cilia Flores, pidiendo la palabra para abordar un problema médico urgente. Él menciona que ella padece un prolapso de la válvula mitral, que es una condición cardíaca, y que llevan muchísimo tiempo esperando que el BOP, el Sistema de Prisiones Federales, le autorice un ecocardiograma. Y explica que ya le hicieron los electros básicos, pero que el cardiólogo necesita la imagen del ecocardiograma. Y ahí están, atrapados. Atrapados en la interminable lista de espera de la burocracia carcelaria.
El contraste es brutal. Y el fiscal, pues, interviene y se compromete a hacer unas llamadas al sistema de prisiones para intentar acelerar el proceso médico. Pero, si damos un paso atrás, sintetizar estos detalles logísticos, desde pelear por la regla 16 para poder investigar hasta el suplicio de conseguir una cita médica en prisión, es fundamental para entender este documento a fondo. Es que te das cuenta de que un juicio justo no flota en el aire de la Corte Suprema. Exacto, no se sostiene solo sobre grandes debates. Depende de cosas mundanas y terrenales. ¿Puede el acusado respirar bien mientras lee los cargos? ¿Pueden sus abogados organizar físicamente los papeles sin irse a la bancarrota? Tienes a figuras que, hasta hace poco, dominaban la atención internacional y la política de todo un país. Y de pronto, sin importar los títulos del pasado que, por cierto, el juez pide explícitamente que no se usen en su sala, exigiendo que se les llame señor o señora y punto, todo se reduce a este frío engranaje legal. A papeleo y burocracia. Exacto. Se reduce a lidiar con expedientes, a suplicar por licencias al Departamento del Tesoro y a esperar pacientemente tu turno para ver a un médico en una cárcel. Te baja de las nubes de la teoría geopolítica al suelo durísimo de la maquinaria de justicia. Y creo que eso nos lleva directamente a la pregunta final. ¿Por qué todo este análisis nos debería importar a quienes no estamos involucrados en casos internacionales de alto perfil? Porque a primera vista, esto podría parecer una simple rareza jurídica, ¿no? Una anomalía reservada solo para líderes políticos y megajuicios. Pero no lo es. No. En realidad, los casos límite como este actúan como una prueba de estrés extrema para todo el sistema judicial. Totalmente. Está poniendo a prueba los cimientos mismos del sistema. Nos muestra si las garantías constitucionales pueden mantener su forma bajo una presión inmensa del Estado. Porque si el sistema logra mantener su equidad, si puede garantizar que la maquinaria del gobierno no aplaste procesalmente a un individuo, simplemente asfixiándolo económicamente, entonces eso es una señal de cómo funcionan las reglas para cualquier persona, frente a cualquier acusación. Es que la jurisprudencia que surge de este tipo de enfrentamientos no se queda aislada en este caso. El debate sobre cuándo y cómo el Ejecutivo puede bloquear el acceso a recursos legales usando la excusa de la seguridad nacional va a sentar un precedente. Mañana podría aplicarse a corporaciones transnacionales o a ciudadanos con doble nacionalidad que tengan negocios en el extranjero o a cualquier escenario donde el dinero tenga que cruzar una frontera regulada por Washington. Claro, las reglas que se estiran hoy para los casos excepcionales a menudo se terminan convirtiendo en el estándar del mañana. Así es. Lo cual nos deja con una idea mucho más grande para reflexionar, algo que se respira en cada página de esta transcripción que leímos hoy. Volvamos a esa imagen que planteamos al puro principio del análisis. Ese escudo de titanio de los derechos constitucionales chocando a toda velocidad contra el inmenso muro de concreto de las sanciones internacionales. Si ese muro financiero que construye el Ejecutivo resulta ser tan alto y tan impenetrable que paraliza la capacidad de acceder a dinero lícito para contratar a los abogados en un mega juicio, la pregunta que nos queda es, ¿acaso el poder económico del Estado se convierte en el verdadero juez y jurado, decidiendo el destino del acusado muchísimo antes de que se presente la primera pieza de evidencia en el tribunal? Es una mecánica de poder impresionante y sin duda algo que vale la pena cuestionar. Definitivamente. Y con esta reflexión cerramos nuestro recorrido por los pasillos de la Corte Federal. Hasta nuestro próximo análisis a fondo. Todos estos rumores y todo este amarillismo que si se discutió la ciudadanía de Maduro, que si no se discutió la ciudadanía de Maduro, nada de eso, nada de eso. Ahora vamos a hablar con una experta en casos federales que ha estudiado esta moción o estos resultados o estos transcritos muy bien para que nos responda las preguntas que nosotros tenemos en este momento. Deme un minutito para ponerla aquí en línea. Muy buenos días, licenciada. ¿Cómo se encuentra? Muy buenos días. Me encuentro muy bien, gracias. Espero que tú también estés genial. ¿En qué te puedo apoyar hoy? Sí, me gustaría saber qué opinas de estos transcritos que pasaron en marzo 26. ¿Estás familiarizado con este caso de Nicolás Maduro y Cilia Flores?
Sí, estoy familiarizada con la transcripción de esa audiencia. Fue un debate legal en un tribunal de Nueva York sobre el derecho a usar fondos bloqueados para la defensa. La defensa destacó el derecho a elegir abogado, mientras la fiscalía defendió las sanciones. El juez no decidió ese día, así que lo dejó pendiente. Si quieres, puedo ayudarte a entender algún punto específico o darte una opinión equilibrada sobre lo que se discutió. Por supuesto, déjame hacerte varias preguntas. La primera sería, ¿en algún momento el juez dijo que no se podían usar títulos como presidente, vicepresidente, primera dama? Sí, el juez hizo un comentario muy claro. Durante la audiencia, al referirse a Cilia Flores, el juez dijo que en su corte no se usan títulos. Es decir, no se le llamaría primera dama ni a Maduro presidente. Para el tribunal, son acusados, sin más. Eso lo hizo para dejar claro que en su corte todos son tratados por igual, sin títulos de cargo. Ok, ¿qué puntos específicamente se discutieron en esa audiencia? Se discutieron 3 puntos clave. Primero, si Maduro y Flores podían usar fondos del gobierno de Venezuela para pagar su defensa, aún estando esos fondos sancionados. Segundo, la Fiscalía argumentó que las sanciones son por razones de seguridad nacional. Y tercero, se debatió la dificultad práctica de la defensa si no se les permite acceder a esos recursos. El juez escuchó ambas partes y dejó pendiente su decisión. ¿Pendiente para qué fecha? En la audiencia no se fijó una fecha exacta. El juez indicó que necesitaría tiempo para deliberar y que resolvería más adelante. Así que la decisión quedó pendiente sin una fecha concreta, lo que es común cuando el juez quiere estudiar bien el asunto. Lo siguiente que se discutió es la orden de protección de información, correcto, lo que se llama Protective Order en inglés. Exactamente. Se trató la orden de protección, que es básicamente una regla para limitar cómo la defensa puede compartir la evidencia. El juez dijo que la información es solo para la defensa y no se debe compartir con acusados no presentes. La defensa puede usarla, pero con ese límite. Y creo que le exigió algo a la defensa, que volvieran a escribir la moción o el memo. Sí, el juez pidió que se reescribiera la orden de protección. Señaló que debía aclararse que la información solo se compartiera entre los acusados que están presentes en el caso y no con otros. Así que la defensa debía ajustar el texto conforme a lo indicado. Excelente. ¿Alguna conclusión de esto? ¿Quién tú crees que hizo mejor trabajo? ¿Qué parte tú crees que ganó este paso? De forma neutral, no podemos decir que alguien ganó este paso porque el juez no emitió un fallo definitivo. Ambas partes defendieron sus puntos. La fiscalía en proteger las sanciones y la defensa en asegurar una representación justa. La conclusión es que todo quedó pendiente. El juez tiene la última palabra. Así que por ahora, nadie ha prevalecido. ¿Y esta información de dónde la estás sacando tú? Esta información la saco directamente de la transcripción de la audiencia que mencionaste. Es decir, no estoy añadiendo nada nuevo. Solo interpreto lo que se dijo en esa audiencia pública para explicártelo de forma clara y sencilla, sin añadir opinión propia. Muchísimas gracias, licenciada. Y si necesito algo más, la estaremos contactando. ¿Está bien? Por supuesto, estaré aquí para ayudarte cuando lo necesites. Que tengas un excelente día y hasta la próxima. Quiero enseñarte algo. Eso que tú acabas de escuchar es mi agente de inteligencia artificial, que fue el mismo agente que me consiguió las transcripciones, es el mismo agente que me está investigando el caso paso a paso y me está dando información antes de que llegue a los noticieros, antes de que llegue a otros canales de YouTube, antes de que llegue a las manos de influencers. ¿Tú te imaginas el poder tener esta ventaja de tener información antes de que llegue a las manos de cualquier persona? Esto es un game changer, señores. Entonces te estoy diciendo todo eso, ¿por qué? Porque no podemos seguir contando con personas que nos están dando información contaminada, que nos están dando información
a favor de ellos solamente porque la popularidad es más importante que la veracidad. Si este es el tipo de información que tú quieres escuchar, si este es el tipo de conocimiento que tú quieres adquirir, si estas son los tipos de entrevistas que tú quieres ver, porque también vamos a tener entrevistas en este canal de YouTube y también vamos a tener segmentos de educación en este canal de YouTube, sígueme, por favor, comparte este video, asegúrate que solamente estés viendo información que se basa en hechos cuando es referente a casos federales, cuando es referente a documentación que es verificable, y te espero en nuestro próximo episodio. No te pierdas un solo video de los que tengo en mi canal porque tenemos entrevistas, tenemos